Muy buenas a todos y todas, ¿cómo estáis? Hoy estoy muy contento porque me encuentro con una de las figuras más relevantes de nuestro panorama. Estamos con el doctor Freixa, que me gusta mucho que sea licenciado en Filosofía y Letras, que sea de esas promociones que tienen ese bagaje más filosófico, pero también pues, tiene su doctorado en Psicología Aplicada por la Universidad de París, Sorbona, René Descartes, doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas, convención en Psicología Experimental y pues catedrático de Epistemología y Ciencia de la Conducta en la Universidad de Picardie, Jules Verne, y autor de más de 120 publicaciones nacionales, internacionales. Es un placer hoy tenerte aquí con nosotros, con nuestro equipo, con la comunidad de Psicoflix, y vamos a hablar sobre un tema atemporal. Estamos hablando, no es un tema contemporáneo, pero sí que es un tema que sigue vigente. ¿Para qué sirven las cárceles? Y reflexiones de un conductista. Encantados de tenerte aquí y un gran y enorme placer. Bueno, déjame corregir enseguida eso de una de las figuras más... O sea, todo eso no es cierto, no es cierto y no juego a falsas modestias porque tengo horror de la falsa modestia. Yo no sé por qué se ha puesto de moda decir que soy un referente del conductismo y es falso porque yo no he inventado nada, no he producido nada, no he descubierto nada, yo soy un divulgador, quizás buen divulgador, eso lo puedo admitir, porque siempre me ha gustado transmitir y hacerlo con pasión y querer convencer a la gente. Yo siempre explico que mi esposa me decía, tú no vas a dar clases, tú vas a predicar, ¿no? Y eso es cierto, pero de verdad que sí que existen verdaderos referentes en psicología conductual. Y yo no soy uno de ellos, que quede claro, y que quede claro que no es por falsa modestia, lo pienso de verdad, y si vosotros pensáis lo contrario, vais equivocados, ¿vale? Eh, en mi humilde opinión, yo pienso que sí, creo que ese artículo ha puesto, ha clarificado muchos términos que han sido complejos para, sobre todo para los estudiantes, y eso en determinado sentido ha tenido una repercusión. Pero Hablas sí que, del artículo sobre qué es conducta. sí, 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 sí. bueno, sí, eso es un poco el bestseller, mira. Bueno, pues yo quería agradecerte también tu invitación y el hecho de que hayas conseguido con tu entusiasmo y juventud sacarme del formol en el que me auto metí yo cuando tomé mi jubilación, mi retiro, hace unos 10 años más o menos. Y como te decía en privado, durante esos 10 años he cortado por lo sano con todo el mundo académico y no me he tenido al corriente ni he trabajado ni nada y por tanto no tengo nada nuevo que aportar y te propuse un tema ese de las cárceles que es una cuestión que toda la vida me ha a la vez interesado, preocupado y removido las tripas porque es muy grave y que a pesar de que lo escribí muy joven, tenía 28 años creo yo cuando lo escribí y se nota en algunos aspectos que es un poco naif, como dicen los franceses, e ingenuo, pero el fondo y las ideas que desarrollo las sigo manteniendo hoy en día y por lo tanto lo voy a defender con toda mi pasión y pido de antemano disculpas por el hecho de que lo voy a leer el texto. Y yo normalmente cuando doy una clase nunca he tenido la más mínima nota ni papel y siempre he estado haciendo la clase un poco como un one-man show, como una... Además, algunos saben que yo antes de entrar en el mundo de la psicología estuve par de años en el mundo del teatro profesional y que allí aprendí un poco recursos de escena que me han sido muy útiles luego en mis clases, pero aquí
entre otras cosas porque el castellano no es mi lengua materna, es mi lengua de escolarización. Yo soy catalán y porque llevo casi 50 años viviendo en Francia, uh, ya vais a ver que en algún momento voy a tener alguna dificultad con una palabra, van a haber probablemente galicismos, catalanismos, y entonces prefiero tener un texto que este sí que lo he ido preparando con calma y tenerme al texto. Es mucho menos convivial que cuando yo hago mi número, pero creo que será mejor que lo haga así. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Entonces, el título es, pues, ¿para qué sirven las cárceles? Y el subtítulo era Opiniones de un conductista. Y decía que la manera en que ha sido redactada la primera parte del título parece inducir la respuesta para nada. Cuando alguien dice, ¿para qué sirve? No, para nada. Y el hecho de confesar en la segunda parte que el autor es un psicólogo, pues contribuye sin duda a alentar tal respuesta, puesto que de todos es sabido que los psicólogos y particularmente los conductistas, con sus extravagantes teorías, se dedican a llevar sistemáticamente la contraria y querer persuadir al resto de los mortales que lo blanco es negro y viceversa. Entonces, permítanme pues que les tranquilice enseguida. El propósito de ese trabajo no es demostrar que las cárceles no sirven para nada. Al contrario, las cárceles desempeñan un papel que es muy importante en nuestra sociedad, pero sin duda radicalmente distinto al que se les supone o al que se pretende. Vamos a intentar, pues, durante la hora que sigue, explicar por qué las cárceles no sirven realmente para aquello que la opinión pública y el mundo de la justicia, el mundo de la justicia no es más que un reflejo más o menos fiel de la opinión pública, pretenden implícita o explícitamente, sino que sirven para cosas muy distintas e incluso contradictorias. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las razones por las que tradicionalmente se justifica la aplicación de una pena de encarcelamiento a un procesado. No hablaremos, pues, de la prisión preventiva, de la prisión en espera de juicio, sino solamente de la prisión como una condena pronunciada por un tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, la primera justificación que se aduce para la prisión es el castigo. El castigo. Vamos a hablar, pues, de la prisión como castigo. En psicología experimental definimos el castigo como, primeramente, la presentación contingente a una conducta juzgada indeseable de un estímulo aversivo. Y segundo, como la supresión contingente a una conducta juzgada indeseable de un estímulo apetitivo. La bofetada administrada al niño que habla en clase y apagar la televisión delante de la cual el niño disfrutaba mirando sus dibujos animados preferidos mientras se metía el dedo en la nariz son ejemplos de esos dos tipos de castigo. En ambos casos se supone que la conducta juzgada indeseable, es decir, el hablar en casa, en clase y el meterse el dedo en la nariz, en nuestro ejemplo, tienen una probabilidad menor de aparición en el futuro, dadas las consecuencias que ha acarreado. Desgraciadamente, los efectos del castigo en general son muy distintos de los que se supone popularmente, y para ello les remito a la obra de Skinner en 1953, Ciencia y Conducta Humana, donde habla muy claramente de ese aspecto.
La prisión, como forma particular de castigo, es aún más problemática, dada, entre otras cosas, la distancia enorme que separa la conducta delictiva de la pena recibida. Ramón Vallès, en el 1977, trató este tema en el Anuario de Psicología y Sociología Jurídicas, y yo les remito a ese trabajo si les interesa, por lo que no voy a volver sobre el particular. La distancia entre la conducta y su consecuencia, todo el mundo conductista sabe que es un inconveniente para que haya una relación entre la conducta y su consecuencia. Sin embargo, vamos a señalar algunos puntos de este problema que es bastante complejo. Cuando un tribunal castiga a un sujeto con una pena de prisión, ¿qué espera obtener con ello? Si fuese consecuente con la definición de castigo, la definición de castigo que hemos mencionado anteriormente, deberíamos suponer que espera ver en el futuro una disminución por parte del condenado de la probabilidad de aparición de la conducta delictiva. Si tal es el caso, ¿cómo justificar una condena a cadena perpetua? No hay disminución de la probabilidad futura de aparición de la conducta delictiva, porque se va a impedir esta conducta delictiva encerrándolo toda la vida. No hay un futuro. Cuando se dice probabilidad futura, ahí esto no tiene ningún sentido. Es evidente que en este caso, en el caso de la cadena perpetua, no se trata de conseguir que en el futuro el sujeto no cometa nuevos actos como consecuencia del castigo. Se puede perseguir como finalidad que no cometa nuevos actos delictivos porque se le impide, porque se le impide, no porque haya disminuido la probabilidad de que los cometa. Es algo un poco parecido, extrapolando a lo que ocurre en un experimento típico de evitación con dos compartimientos. Lo que se intenta es que un animal, una rata, por ejemplo, se abstenga de pasar al otro compartimiento porque las probabilidades de tener tal cosa o evitar tal otra han sido diseñadas en ese sentido, cosa que es muy diferente de cerrar el paso de comunicación entre los dos compartimientos, impidiendo así la emisión de la conducta de cambiar de compartimiento, pero no porque la probabilidad haya bajado. La prueba es que si luego volvemos a abrir el paso, el animal va a volver a pasar, sino porque se le impide físicamente. Entonces, la condena a cadena perpetua puede justificarse, luego volveremos sobre el respecto, pero en el sentido de decir, esta persona no puede volver a la sociedad, pero no es un castigo en el sentido clásico de la palabra, es decir, algo que tiene como finalidad modificar la probabilidad futura de aparición de la conducta. Está claro que en el caso de nuestro sujeto que está condenado a cadena perpetua, para él no hay otro futuro que no sea la prisión. Así pues, enviar a la cárcel una persona
no responde a lo que normalmente entendemos como castigo, puesto que no hay en tal decisión, la decisión de enviarlo a la cárcel, la intención expresa de reducir la probabilidad futura de transgresión de la ley. Los jueces saben muy bien que no hay prácticamente ninguna relación entre la pena de prisión y la enmienda de un condenado. Prueba de ello es que la mayoría de la población carcelaria es recidivista. En el artículo de Vallès que le señalaba da estadísticas muy claras y convincentes. Lo que Espera, voy a modificar un poco el ángulo. Vale. Perdona. Lo que en realidad mueve a un juez a decretar una pena de prisión es el sentimiento de que el culpable debe pagar por su delito, pagar por su delito. La prisión no es pues un castigo en el sentido de la palabra castigo que hemos definido, en el sentido conductista de la palabra, sino, puesto que no produce los efectos esperados, ni en el fondo nadie espera que se produzcan estos efectos, sino que de hecho es algo que se aparenta mucho más a la venganza que al castigo. Así pues, vamos a señalar otra de las justificaciones de las funciones de la prisión, que es la prisión ya no como castigo, sino como venganza. Partiendo pues del castigo, hemos llegado a la menos noble noción de venganza para explicar la existencia de las penas de prisión. Evidentemente, esta motivación nunca figura de manera explícita en la boca de un juez. Pero, ¿cómo explicar sino la persistencia de una medida, la prisión, que ha demostrado suficientemente su ineficacia? Véase lo de la tasa de recidiva que estábamos evocando hace un momento. De hecho, la prisión no es más que una versión civilizada de la antigua ley del talión, en la cual ojo por ojo se transforma en 5 años de prisión por un ojo y diente por diente en 3 años de prisión por un diente. Fíjense que en el fondo la filosofía sobre la que reposa la ley del talión es la misma que en la que reposa la prisión. A saber, en ambos casos se trata de hacer justicia igualando la cantidad de estimulación aversiva recibida por la víctima y por el culpable. ¿Por qué si no los delitos están tipificados y a tal crimen corresponde tal pena y a tal otro más grave una pena superior? El hecho de fijar por adelantado, de antemano, un determinado periodo de permanencia en la cárcel presupone, en el fondo, la aceptación tácita de la ley del talión, ley que, a nivel racional, la mayoría de los jueces rechazaría. Como lo recalca el estudioso David en 1979, abro la cita, el hecho de que un maleante pase varios años en prisión
no sustituye las joyas robadas ni cura las heridas del cajero. La víctima no obtiene pues ninguna reparación material por el hecho de que el delincuente esté en prisión. Pero es posible que la víctima, viendo el culpable condenado a 10 años de prisión, se sienta convenientemente vengada. He aquí, pues, una primera respuesta a la pregunta que encabezaba el artículo. ¿Para qué sirven las prisiones? Pues bien, la prisión sirve para vengar a las víctimas. Sin comentarios. Ustedes pueden, sin embargo, argumentar que la prisión no es forzosamente una venganza, que en efecto no es muy halagüeño reconocerlo, sino un simple método de disuasión. Hablemos, pues, de la disuasión. Llegamos, pues, al tercer punto, que es la prisión como método de disuasión. Condenar a un sujeto culpable a una pena de prisión podría justificarse esperando que su condena servirá de ejemplo a los demás, disuadiéndoles de transgredir la ley. En tal caso, si eso fuese así, el componente emotivo de venganza es, en efecto, inexistente en el ánimo del juez que pronuncia la sentencia. Desgraciadamente, la opinión según la cual una pena ajena sirve de escarmiento a los demás es tan corriente como falsa. El escarmiento era uno de los argumentos empleados por los defensores de la pena de muerte, argumento que ha sido abandonado paralelamente a la abolición de la pena de muerte en cada vez más países. ¿Por qué? Porque, en efecto, las estadísticas muestran que no existe ninguna diferencia significativa entre la tasa de criminalidad de los países que han suprimido la pena capital de aquellos que aún no la han suprimido. Tampoco existe ninguna diferencia significativa al interior de un mismo país entre la tasa de criminalidad antes y después de la abolición, y más bien habría una tendencia ligera a una disminución de esta tasa consecutivamente a la abolición de la pena de muerte. De hecho, las estadísticas no son más, estas estadísticas de las que les hablo, no son más que la confirmación de algo conocido desde hace ya siglos, a saber, y ahora voy a citar a Skinner de nuevo en su libro de 1953, frecuentemente se ha señalado que cuando se ahorcaba públicamente a los rateros, la multitud reunida para presenciar las ejecuciones era corrientemente expoliada por otros rateros, a pesar de que es difícil pensar en unas circunstancias en que la pena capital pudiera ser más eficaz o más disuasiva que la ejecución pública. O sea, que ni siquiera la pena de muerte reviste el pretendido carácter de ejemplaridad. Entonces, ¿cómo suponer que algo más leve, la prisión, pueda servir como método disuasivo? Yo añadiría que
para la población, vamos a decir normal, que es un término muy, muy feo, pero bueno, para ustedes, para mí, para el vecino, quizás sí que en el momento de hacer una pequeña eh, atravesar en un semáforo rojo, pensar que quizás nos van a poner una multa, puede modificar y puede tener poder de disuasión. Pero la mayor parte de nosotros no somos delincuentes. La población de delincuentes está compuesta de mucha personalidad sociopática y psicopática, y bueno, de todos, los datos en psicología experimental muestran que ese tipo de población no es en absoluto sensible a la amenaza. Es muy sensible, parece ser, al castigo, pero no a la amenaza de castigo, y por un sentimiento de impunidad o de que a mí no me van a coger, o por falta simplemente de empatía, etcétera. Ese tipo de argumento, la disuasión, no tiene efectos sobre esta población. Entonces, como que son la mayor parte de la población carceral, no tiene sentido mantener ese argumento. Veamos ahora otro de los argumentos que se acostumbra a defender, que es el de la prisión como prevención. Se aduce a veces, por parte de algunos, para justificar la prisión, que la reclusión de un condenado es necesaria para proteger a la población, puesto que si el sujeto en cuestión andase suelto, podría volver a cometer un crimen. Se dice entonces que la prisión cumple una tarea de prevención de la criminalidad y de protección de los ciudadanos. Hemos de reconocer que en el caso de existir fuertes probabilidades de que un asesino vuelva a matar si se encuentra fuera de la prisión, el respeto por la vida del prójimo justifica que se mantenga a dicho individuo en circunstancias que le impidan pasar al acto. Pero reflexionemos un momento. La existencia misma de esta fuerte probabilidad de reincidir ¿no debería más bien poner en duda la noción del libre albedrío del sujeto en cuestión? Si se reconoce que lo más seguro es que mate de nuevo, es que hay razones, no justificaciones, razones para ello, para que lo haga. Repito, razones. Algo hace que este individuo tenga tendencia a matar. ¿Es igual de libre de matar o de no matar el sujeto sobre quien pesa dicha presunción que usted, yo o los vecinos? Sin duda no, puesto que ni a usted, ni a mí, ni a los vecinos no se nos encarcela de manera preventiva. Podemos, en este caso, tener por plenamente responsable a alguien de quien dudamos que goce de su entera libertad de decisión. ¿Qué hace nuestra sociedad con los locos peligrosos? Ciertamente los coloca en instituciones especializadas a fin de que no dañen a los demás, pero intentando
que su vida en tal institución sea lo más agradable y lo más normal posible, incluso si es posible, tratándolos para que no sean ya locos peligrosos. A nadie se le ocurriría decir que enviar un alienado a un moderno asilo especializado, como los que existen en ciertos países y como deberían ser todos, es un castigo o una venganza. No pretendemos en absoluto defender la tesis de que un asesino con alta probabilidad de reincidir es lo que entendemos normalmente por un loco. No van por aquí los tiros. Lo que era un ejemplo para decir que se puede mantener a una persona en un entorno físico que proteja a la sociedad de daños que esta persona podría causar sin que este entorno físico sea el horror de las prisiones. Lo que queremos sencillamente poner de manifiesto es que tanto para el uno, el loco peligroso, como para el otro, el delincuente con alta probabilidad de reincidir si se le suelta, tenemos fuertes razones para pensar que la famosa libertad de decisión está afectada por algo, la historia personal del sujeto, sus circunstancias ambientales, su biografía, etcétera, que impide en la actualidad al individuo escoger libremente entre el bien y el mal. Si es así, ¿por qué tratar diferentemente a esos dos tipos de personas, los locos peligrosos y los delincuentes? Decir que por ser el primero un enfermo mental y el otro no, no soluciona el problema, pues en la misma revista de Psicología y Psiquiatría Jurídicas, y Sociología Jurídicas, perdón, en la que Ramón Vallés publicó el artículo del que les hablaba, yo mismo publiqué en el año 78 un artículo criticando el concepto de enfermedad mental y creo que no es necesario insistir. Si les interesa, pueden ir a referirse a ese artículo. La prisión como prevención de la criminalidad y como protección del prójimo no se justifica, pues, en la medida en que debería ser sustituida por una moderna institución en la que el sujeto debería gozar de una vida casi normal, cohabitar con su cónyuge y su descendencia, disponer del confort normal de una persona cualquiera, etcétera, etcétera. ¿Quién se atrevería a seguir llamando cárcel a una tal institución a pesar de que el sujeto estaría estrechamente vigilado y separado del resto de la sociedad? Un último punto para terminar con este capítulo. Solo la cadena perpetua de la que hablábamos antes es coherente con la función de protección de la prisión. Una condena de 5, 10, 15, 20 años no puede obedecer al razonamiento de la protección, puesto que nada nos asegura que pasados estos 5, 10, 15 o 20 años, el sujeto se haya vuelto inofensivo, como nada nos prueba tampoco que si se le dejase inmediatamente en libertad, hablo del sujeto que ha sido condenado a 5, 10, 15 años, volvería a cometer un crimen. O se le considera como irrecuperable y se le mantiene toda su vida apartado de la sociedad, o el argumento de la protección resulta no ser más que una coartada para cubrir el aspecto de venganza al que ya nos hemos referido.
creo que este argumento queda claro. Condenar a alguien a 10 años de prisión no cumple con el objetivo de proteger a la sociedad. Volvemos a lo de siempre, se parece más a una ley del talión disfrazada. Llegamos a un quinto punto que sería la prisión como reeducación. Existe en efecto una corriente progresista que concibe la prisión como un método de reeducación del condenado. Dejemos claro, antes de ir más lejos, que a nuestro entender, esta es la única misión que la cárcel debería cumplir. Aunque seguramente una institución que preparase realmente la reinserción del condenado en la vida corriente, se parecería mucho más al tipo de institución que apuntábamos en el capítulo anterior que a nuestras cárceles actuales, por lo que el nombre de cárcel sería sin duda inapropiado. Pero desgraciadamente, la corriente progresista a la que aludimos existe prácticamente solo a nivel verbal, en las discusiones de salón, y se manifiesta esta opinión, este argumento, principalmente cuando se les ha desmontado pieza por pieza el edificio de su argumentación sobre la utilidad de las cárceles como castigo, venganza, protección, etc. Como último recurso, cuando se ha demolido la cárcel castigo, la cárcel disuasión, la cárcel protección, y no se quiere reconocer la existencia de la cárcel venganza, se aduce la cárcel reeducación para guardar intacta la buena conciencia. Dicho sea de paso, dar buena conciencia a la sociedad es probablemente otra de las funciones reales de la prisión, aunque naturalmente nunca se reconozca abiertamente. Pero, repetimos, en nuestras latitudes por lo menos, la cárcel reeducación es totalmente inexistente hoy en día. ¿Quién pretenderá que se aplican realmente programas de reeducación concretos en nuestras instituciones penitenciarias? El simple hecho de fijar por adelantado un determinado periodo de permanencia en la cárcel prueba que la voluntad de reeducación es inexistente en el ánimo de quien pronuncia la sentencia, puesto que el tiempo necesario para la reeducación no se encuentra necesariamente relacionado de forma tan estrecha y matemática con la naturaleza de un delito o con su magnitud. ¿Cómo podemos por adelantado fijar el plazo que una persona necesita para cambiar de manera estable su conducta? ¿Por qué alguien que ha cometido un asesinato tardará 3 veces más, por ejemplo, que alguien que ha asaltado un banco? Fijar la pena por adelante corresponde, repito y lo repetiré, más bien a la ley del talión, a equilibrar las balanzas del dolor y de la pena infligidas, que a una intención sincera de reeducación. Por otro lado, el concepto mismo de reeducación del condenado presenta un cierto número de problemas. En efecto, tal concepto supone que la conducta del individuo es la única cosa que debe ser modificada sin que la sociedad, la organización social en la que el sujeto se mueva, deba ser puesta en entredicho.
Tal concepto supone o puede suponer que la persona en general y el delincuente en particular tiene su destino en sus manos y vive haciendo abstracción del mundo que le rodea. Sin embargo, la ciencia en general y la psicología conductista en particular nos muestran cada vez más claramente que el sujeto no actúa unidireccionalmente sobre el medio, sino que estamos en presencia de una relación mutua o una interacción entre ambos, la sociedad y el individuo. Si hay interacción, la conducta en general y la conducta delictiva en particular son moldeadas por el ambiente. Evidentemente, una interacción no es nunca simple, mecanicista, lo que explica que no todas las personas sometidas al mismo ambiente se convertirán en delincuentes, o en médicos, o en abogados, o en bomberos. No todo el mundo se marea en barco, pero sería falso sacar como conclusión de esta simple constatación que el movimiento del barco en alta mar no es en absoluto responsable del mareo de una parte de los viajeros. Una interacción es un tipo de relación compleja, pero en todos casos exige la acción de dos elementos distintos y no de uno solo. Y el ejemplo que acabo de tomar sobre el mareo no es en realidad completamente satisfactorio, pues en este caso preciso, dado que no podemos cambiar el movimiento de las olas del mar, lo único que podemos hacer es dar pastillas al viajante que tiene propensión a marearse. Pero, ¿quién pretenderá que no podemos modificar la sociedad en que vivimos? Si fuese el caso, no habría políticos, ¿no? ¿Quién sostendrá que no podemos cambiar la arquitectura de nuestros suburbios, planear diferentemente el ocio, modificar el sistema de producción y de consumo, reducir la publicidad alienante, disminuir la conducta competitiva que se nos inculca a todos los niveles, equilibrar las injusticias sociales, etcétera, etcétera, etcétera? La reeducación del delincuente no es posible sin una acción paralela y conjunta sobre la sociedad. Y les invito a leer el capítulo consagrado a ese tema por Rubén Ardila en su libro Walden 3, publicado en 1979, que es una joya. Esta acción, poca gente parece dispuesta a quererla emprender. Quizás por ello la reeducación del delincuente en la prisión no es más que, por el momento, una frase vacía. Hasta aquí hemos examinado algunas de las justificaciones tradicionales de la prisión y hemos emitido fuertes reservas en cuanto a su utilidad real. Dicho examen nos ha permitido, de paso, hacer patentes dos utilidades poco confesables de tal institución, la venganza y la buena conciencia. Pero la prisión sirve, desgraciadamente, para algo más nefasto todavía y, sin duda, diametralmente opuesto a lo que se pretende con ella. La prisión sirve esencialmente para fabricar delincuentes. Llegamos pues al punto 6, la prisión como fábrica de delincuentes. Que la prisión fabrica maleantes es una afirmación tan conocida
como desestimada. Sin embargo, creemos que merece la pena que se le preste cierta atención porque si la cárcel no solo no sirve para lo que se pretende, sino que además produce el efecto contrario, el problema nos parece realmente grave. ¿En qué nos basamos para defender la idea de que la cárcel fabrica delincuentes? En los hechos siguientes. Un condenado a X años de prisión no solo A, no es reeducado ni tiene una ocupación constructiva. B, vive en un ambiente de privación, inconfort, etc., que alimenta aún más su odio a la sociedad y fomenta a su vez un deseo de venganza por su parte, sino que además está en contacto casi exclusivo con otros delincuentes. ¿Qué puede aprender de ellos sino la delincuencia? Y las estadísticas lo prueban. La mayor parte de la población carcelaria es reincidente. Si en el momento de la primera condena se ofreciese a los culpables una posibilidad alternativa a la prisión pura y simple, existen razones para creer que un buen número de entre ellos escaparía a la espiral delincuencia, prisión, delincuencia, prisión. De la misma manera que las prisiones para oponentes políticos en los regímenes autoritarios se convirtieron a lo largo de la historia, convirtieron a lo largo de la historia a simples personas descontentas de la situación en eminentes líderes revolucionarios con una profunda formación teórica y de manera más actual, el hecho de encarcelar a los yihadistas en unas unidades especiales ha provocado una generalización de la radicalización de otros prisioneros que hasta entonces eran moderados y que es en prisión donde se han radicalizado. Sí, pues se ha conseguido que la prisión sea una escuela de la delincuencia. Las cárceles para presos comunes se convierte en una fábrica, en una escuela de maleantes comunes. Si al hablar de la prisión reeducación veíamos que, aunque parcial e insuficiente, dicha óptica tendía a contrarrestar los efectos negativos del medio sobre un individuo, la prisión, tal y como funciona actualmente, no hace más que sumarse a los diferentes determinantes de la conducta delictiva. Es más, yo aún diría más. La prisión forma malos delincuentes, malos en el sentido calitativo, no moral del término, puesto que los individuos de los que un nuevo recluso aprende son aquellos que se han dejado coger, es decir, los maleantes mediocres, los que han fracasado, los malos maleantes. Los otros, los buenos maleantes, andan obviamente sueltos y algunos ocupando cargos importantes. Creemos que este punto debería ser meditado por los defensores de la prisión y, si no se han dejado convencer por argumentos humanitarios, filosóficos o científicos,
al menos deberían rendirse a la evidencia del carácter negativo para la sociedad misma de la existencia de esas particulares escuelas oficiales de la delincuencia que llamamos cárceles. Así pues, si resumimos nuestra opinión al respecto, la cárcel debería pura y simplemente desaparecer, puesto que no solo no cumple con las funciones que se le atribuyen clásicamente, castigo, disuasión, protección, reeducación, sino que además desempeña papeles que o bien nadie puede abiertamente justificar, venganza, buena conciencia, o bien son totalmente contraproducentes, escuelas de delincuencia. Pero somos también plenamente conscientes que una tal afirmación es más sencilla de enunciar que de poner en práctica, como es más sencillo criticar lo existente que construir algo nuevo. Sin embargo, un error de base consiste justamente en pensar que la prisión como pena aplicada a un culpable es algo que ha existido siempre. En realidad, la sistematización de esta práctica es relativamente reciente. Como lo recuerda David en 1979, del que ya he hablado, abro la citación, es cierto que la gente siente una especie de vértigo imaginando una sociedad sin enclaves carcelarios. Y sin embargo, bajo el antiguo régimen, el encarcelamiento no era una pena, sino una manera de mantener al acusado a disposición del juez. Ahí termina la cita. Es decir, la prisión no era una pena aplicada después del juicio, sino lo que hoy llamaríamos prisión preventiva en espera de juicio. Ciertamente, una sociedad sin prisiones parece imposible a la mayoría de las personas. ¿Qué hacer si no con el individuo que ha violado a una muchacha? ¿Con el sujeto que ha asesinado a una anciana para robarle sus ahorros? ¿O con el falso promotor inmobiliario que se escapa con el dinero de varios centenares de familias humildes que habían esperado poder disfrutar finalmente de un piso nuevo? ¿Se trata de decirles sencillamente, vete y no peques más? Evidentemente que no, evidentemente que no. Pero visto que enviarlo a la cárcel no soluciona nada en absoluto y empeora aún más las cosas, forzosamente tenemos que buscar una solución. Y lo que más nos duele es justamente que la sociedad en general y los profesionales de la justicia en particular no sientan esta urgente necesidad, no se sientan incómodos perpetuando un sistema que muchos ya saben perfectamente que es desfasado e inoperante. Es evidente que nosotros aquí sentados frente a un papel y a un lápiz no vamos a encontrar así sin más la solución a este vasto problema. A lo sumo, podemos intentar dar algunas pistas, apuntar a algunas direcciones que a nuestro entender podrían ser de utilidad. Pero ¿para cuándo una conversación de juristas, psicólogos, sociólogos debatiendo a fondo de todos estos problemas? ¿Cuándo comenzaremos a sensibilizar la opinión pública mediante debates, artículos en la prensa, etcétera, etcétera?
¿Cuándo los políticos dejarán de hacer promesas preelectorales y pasarán a elaborar proyectos de leyes concretos, modificando el estado actual de las cosas? De todo ello deberían salir soluciones, en plural, soluciones, y no de la pluma de un francotirador solitario. Como lo decíamos en páginas anteriores, la modificación de la conducta del delincuente no puede separarse del cambio estructural de una sociedad, y eso es una tarea ardua, larga y sobre todo comunitaria. En todo caso, mantener el status quo actual es la peor de las opciones. Es una simple solución de facilidad, de inercia y de hipocresía. Vamos pues a poner nuestro granito de arena al asunto. La reparación del daño como solución alternativa. Cuando decimos de alguien que se le ha hecho justicia, podemos querer significar dos cosas distintas. Que un culpable ha sido condenado, ajusticiado, o bien que la víctima ha obtenido reparación, ha obtenido justicia. Son dos cosas totalmente distintas. La primera no implica en absoluto la segunda, puesto que castigar a un culpable no repara el daño causado a la víctima. A lo sumo, añade a la pena de la víctima la pena del culpable, en el doble sentido de la palabra pena, que aquí se revela altamente significativo. La pena de la víctima y la pena del culpable. Vemos que la palabra pena no tiene la misma significación. Y vemos también que detrás de eso se ve la ley del talión, igualar las dos penas. De hecho, estas dos proposiciones pueden definirse así. La primera juzga un ser humano y la segunda juzga una conducta. Pero ¿con qué derecho un ser humano juzga a otro? ¿No es tal absurda arrogancia denunciada en la expresión popular «solo Dios puede juzgarnos»? Esta tendencia a juzgar la persona y no los actos se vio reforzada con el surgimiento del individuo como una ente teóricamente libre y responsable, consecuencia de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Lévy, un jurista francés importante en el 79, escribía: «La persona civil construida por el legislativo francés del siglo XIX reproduce por lo esencial la persona metafísica concebida por el idealismo racional». La inoperancia de una tal filosofía del ser libre y responsable, una cosa va ligada a la otra, solo se es responsable si se es libre. La inoperancia de esta filosofía de la libertad y de la responsabilidad ha sido suficientemente denunciada por Skinner en su libro Más allá de la libertad y la dignidad de 1971, y nosotros también en un artículo en el año 78 del que ya he hablado, abundamos en ese sentido. O sea que no vamos a insistir sobre el particular, aunque aquí habría tema para horas sobre el problema de la libertad y la responsabilidad. Pero las consecuencias de esta ideología siguen, desgraciadamente, haciéndose notar. En efecto, el sistema penal, y vuelvo a citar a David, al reconocer que la voluntad, consecuencia de la libertad, se sitúa a la base del crimen, establece un lazo lógico
entre la falta y la sanción, el pecado y la expiación. Y olvida así, ahora soy yo el que lo digo, se terminó la cita de David, olvida así lo esencial, es decir, el prejuicio causado al prójimo. Si alguien comete lo que generalmente se conoce con el nombre de pecado de gula, moralmente, desde el punto de vista religioso, es culpable y tiene que arreglar sus cuentas con su religión y con su Dios. Pero ningún tribunal civil lo juzgará a pesar de haber cometido esta falta por la simple razón de que no ha ocasionado ningún daño a nadie. Quizás a su salud, pero es problema suyo. En este ejemplo, podemos ver claramente que la vocación de la justicia no es en absoluto juzgar a un individuo. Para ello, Dios, la Inquisición, el tribunal rabínico o islámico ya, o la conciencia, ya se cuidan de ello, sino ocuparse de las conductas que causan daño a los demás. En tal caso, el acento no debería ponerse en castigar al culpable, sino en reparar el daño causado a la víctima. Digo el acento. Cuando un conductor, cometiendo una infracción al código de la circulación, provoca un accidente, se maximiza el aspecto de la reparación de los daños causados y se minimiza el castigo de la falta. Que el perjuicio causado sea reparado no es en el fondo lo más importante. ¿No es ese el sentido profundo de justicia? Todo lo demás no es sino venganza o falsas esperanzas de disuasión. Así, alguien que ha robado podría ser condenado a restituir la suma en un plazo proporcional a la cantidad robada y a las posibilidades económicas del sujeto. Y para que la víctima no tenga que esperar 10 años para recuperar su bien, un banco podría adelantar la cantidad y cobrarle luego al condenado mensualidades, incluyendo los intereses, como en el caso de un crédito cualquiera, de un préstamo cualquiera. Vale, de acuerdo, los bienes materiales pueden restituirse, pueden repararse, pero ¿cómo pueden reparar los golpes, una violación, un asesinato? En efecto, nada puede reemplazar una vida arrebatada, ni una vejación sufrida. Pues bien, si nada puede restituir dicho tipo de prejuicio, ¿por qué la prisión? ¿Por pura venganza? En este caso, la justicia se rebaja a un nivel que el criminal. ¿Por qué no disponer de algo mejor? Hagamos un esfuerzo de imaginación y, ¿por qué no?, de investigación, porque además de todos los cambios a nivel de sociedad y a nivel de modificación de la conducta individual del criminal por los que ya nos hemos pronunciado, ¿por qué no condenar al culpable a realizar una serie de conductas socialmente útiles y lo más relacionadas posibles con su delito? Así, por ejemplo, el sujeto que ha asesinado a una anciana para robarle sus ahorros podría ser condenado a pasar un cierto número de horas diarias y parte de los fines de semana al servicio de los ancianos del barrio, haciéndole los recados, organizándole actividades recreativas, etc. Evidentemente que esto no devolvería la vida a la difunta, pero la prisión tampoco. Y en todo caso, su acción en el barrio sería más útil socialmente y personalmente que picar piedra o plegar cartones en un establecimiento penitenciario. Posiblemente esta perspectiva parecerá utópica a un buen número de ustedes. Por nuestra parte, confesamos que
preferimos la utopía a cruzarnos de brazos. Miguel Unamuno decía que solo quienes persiguen utopías consiguen imposibles, o algo así por el estilo, cito de cabeza. ¿Acaso no parecía utópico durante siglos y siglos la abolición de la esclavitud? Imagínense si a un griego le dijesen que, o a un egipto, que había que abolir los esclavos y pagarles un sueldo. Se hubiese caído la sociedad porque estaba basada en el esclavaje, formaba parte de la organización social, económica y política, y sin ella no podía funcionar. Y hubiese una persona que hubiese en aquel momento abogado por la abolición del esclavaje, les hubiese parecido una utopía tan enorme como la que yo estoy proponiendo. Pero, repito, este artículo no pretende revelar la solución de un tan complejo problema, solamente sacudir una gran dosis de inercia y de conservadurismo que caracteriza a todo el aparato judicial para que, al fin, algo empiece a cambiar. Como lo señala David en el 1939, fundar la legitimidad de la justicia sobre la reparación del daño y no sobre la pretendida virtud expiatoria de la pena en el doble sentido de la palabra, supondría una nueva ética que separaría definitivamente el derecho de la subjetividad, es decir, la respuesta emotiva de venganza, y no se ocuparía más que de la utilidad real para la víctima sobre todo, pero también para el culpable, de la sentencia pronunciada. Y esto supondría también, entre otras cosas, haber evolucionado desde la pena de muerte hasta la muerte de la prisión. Muchas gracias por su atención. Puedo aplaudir. Bueno, muchísimas gracias por la aportación y por el legado, ¿no?, que puede dejar en buenas manos, ¿no? En manos que sepan reconectar esto y poner soluciones en base a un modelo, ¿no?, que ha demostrado su eficacia en otra serie de condiciones clínicas, experimentales y demás. Yo tengo algunas consideraciones que pueden resultar de utilidad para nuestra comunidad. Sobre todo, a mí me interesa el hecho de, bueno, como dato anecdótico, yo he trabajado en algún centro de menor y cuando yo trataba de proponer algún cambio en las contingencias, los propios directores me decían: los adolescentes ya están perdidos, esto es una solución, ¿no? Y que de esa manera, ya directamente, y yo iba con datos sobre diferentes cárceles, sobre reinserción y sobre programas para cambiar pues las contingencias en las que había, ¿no?, en las que estaban 6-7 horas en el patio. Un adolescente durante 6 horas en un patio no se le puede ocurrir nada bueno, sobre todo dentro de ese caldo de cultivo en el que entre ellos se retroalimentaban y era normal que, bueno, aparecieran algunas conductas. Yo quería preguntar sobre todo si tenemos algunos datos sobre reinserción en otros países y qué diferencias culturales habría en esa, o en cárceles, en esa promoción de diferentes contingencias. Mira, te voy a decepcionar, pero no dispongo de esos datos. Seguro que existen y que se pueden encontrar. Yo no los tengo. Y no es una manera de responder a tu pregunta, pero aprovecho porque me acaba de pasar por la cabeza. Lo que yo sí sé es que en los Estados Unidos, que es un país que no me gusta, cuya cultura encuentro horrible a muchos niveles,
ha teorizado de manera explícita el hecho de que la prisión debe ser algo de tan aversivo, o sea, están a fondo en la noción de la prisión como disuasión. Y construyen, conciben y organizan sus prisiones de manera que sea un tal infierno que la gente tenga miedo de ir a la prisión, llegando a extremos de organizar lo que llamaríamos puertas abiertas, es decir, coger a grupos de predelincuentes y llevarles de visita a prisión para que vean lo horroroso que es y que tengan miedo de ir ahí dentro. Hay estados en los que las prisiones son tiendas al aire libre bajo temperaturas de 40, 50 grados, o sea, cosas que son horribles y o sea, no se esconden de ellos. La finalidad de la prisión es que sea horrible. Eso éticamente, humanamente, es inadmisible. Se sigue tratando de seres humanos con todo el derecho a su respeto. O sea, es horroroso. Totalmente. Y va muy de la mano con mi siguiente cuestión, ¿qué intereses puede haber detrás para que se sigan manteniendo estas contingencias perversas que solo permite propagar la ley del talión, como bien has argumentado? Y yo me atrevería a decir, pero es mi opinión personal y no está fundada en nada más que mi opinión, que no se trata de intereses en el sentido que podemos decir cuando hay intereses económicos. No creo que se trate de intereses, creo que se trata puramente de inercia, de especie de fatalismo, falta de inventividad y de solución de facilidad. Es decir, la tenemos así montada. Ya sabemos que quizá no es perfecto, pero bueno, la gente que diría si no infligísimos tantos años de prisión a alguien que ha hecho. Y fíjense que cada vez que hay un proceso, el público reacciona aplaudiendo si la condena es muy severa, abucheando si la consideran muy laxista. Yo recuerdo una frase de Robert Badinter, que es el abogado que consiguió en Francia bajo la época Mitterrand la abolición de la pena de muerte. Él como abogado había luchado toda su vida contra la pena de muerte, había salvado mucha gente de la pena de muerte y es un gran humanista, es realmente este hombre es un hombre, es un santo, digamos. A pesar de todo eso, ¿no? Tuvo una frase terrible que si hubiese sido pronunciada por otras personas se hubiese podido considerar como muy fea, pero viniendo de él, ¿no? Justamente salía de un juicio en el que sus acusados, a pesar de que eran dos acusados y uno de los dos solo era cómplice, no había matado a nadie, y como mínimo para el cómplice él pedía que no se le aplicase la pena de muerte y los ejecutaron a los dos. Y la gente al salir del veredicto aplaudió. Y Badinter salió con esa frase diciendo: yo odio a la populacha. Ese sentido de decir es que la gente, las tripas, es algo terrible, terrible. Y fijaros que en los países democráticos administramos la justicia en nombre del pueblo. Consideramos que el pueblo es el que tiene la sabiduría, la ecuanimidad para... Es muy bonito teóricamente, pero el pueblo también puede ser populacho. Totalmente. Y creo que va en consonancia del hecho de
pues, ¿de qué forma se puede promover el autoconocimiento en términos skinnerianos y por ende la libertad para esa responsabilidad? Para mí la educación tiene un gran papel de Mm. pues, bueno, un Sí, nivel micro. sí, pero ahí creo que la frase que yo utilizo a menudo, el conductismo lo tiene muy negro, realmente lo tiene muy negro, porque el tipo de saber que el conductismo proporciona, ofrece, es totalmente antiintuitivo. Tú explica a la gente que no somos libres, que es inaceptable así a primera vista. Hace falta mucha argumentación, mucha lectura, hace falta unas contingencias muy variadas y muy extendidas en el tiempo para conseguir una modificación de esta concepción que tenemos. Y yo no veo en absoluto que sea que esté al orden del día. Por desgracia, por desgracia, por desgracia. ¿Y hay alguna forma en la que se puedan modificar las contingencias para promover un pelín de libertad? Y ahora te preguntaré, me atreveré a preguntarte si consideras que en tu trayectoria has sido libre en la medida de que has tenido las riendas de determinadas acciones dentro de lo que implica, ¿no? Como decía Hume, la libertad está en reconocer qué contingencias son las que hay y de qué manera yo puedo moverlas en determinado sentido. Mira, yo de verdad que tengo la impresión de que mi vida ha sido un conjunto de, de suertes, iba a decir. Si ahora pudiese volver Perdona, que un conductista diga suerte. claro que evidentemente la palabra está muy mal. Quería decir por ello que yo creo que no he decidido cosas. Me he encontrado en circunstancias, en algunos casos que han sido muy favorables, en otras menos, sin que yo haya querido llegar a ellas o evitarlas. Uh, o sea, si cuando yo marché de España con mis 24 añitos para ir a hacer mi doctorado en Francia, me hubiese imaginado o hubiese podido saber las dificultades enormes que podía tener yo para acabar instalándome en Francia, es que nunca me hubiese dicho la probabilidad de que lo que me ha ocurrido ocurriese era tan ínfima, que yo me digo, pero qué inconsciente que eras tú, chavalito de 25 años o 24 años, cuando te imaginabas que, bueno, trabajando y siendo serio y estudiando y tal, las cosas iban a... Pero ¿qué va? Si la cantidad de, con todas las comillas que quieras, casualidades, azares, que son conceptos que evidentemente tengo incluso escritas páginas muy duras sobre estos conceptos, pero ahora estamos hablando así de manera coloquial para entendernos, Ujú. que me llegaron, que me han llegado a que terminase mi carrera como catedrático en Francia, es que creo que la probabilidad era menor que la de ganar a la lotería, de verdad. Por lo tanto, no, yo no puedo, no tengo el sentimiento de decir, si no, es que me lo he ganado a pulso, porque tal y cual. Porque cierto que he trabajado mucho, cierto que, vamos a decir, he puesto de mi lado todo lo que yo he podido, pero eso es una parte insignificante de las contingencias. Hay cantidad de cosas que, que no dependen de nosotros y yo por eso no me atribuyo ningún mérito, de verdad, sin falsa, no me atribuyo mérito, o sea, yo soy mis circunstancias, eso estoy muy convencido. Yo hubiese podido acabar en Francia como barrendero, sí, y aún gracias.
Bueno, quizás dejamos para explorar que nos puedas contar algo más sobre, sobre esas contingencias que te contaste o que te encontraste y invitamos a las nuevas generaciones a que exploren por sus propios medios el entorno y que tomen contacto con la experiencia y ver qué ocurre. Porque hay como una serie de reglas verbales de que Ortega y Gasset, a mí me gusta mucho una cita que tiene que decía: la vida se nos da, pero se nos da hecha. Y en determinado sentido, salirse del redil implica contingencias aversivas y a veces uno pues, prefiere tener pues, un trabajo fijo o algo, pues está... Así que... No, No, perdona, es que te he yo interrumpido, no sé he si... perdido un segundo porque quería tomar un libro para tener un dato por una cosa que quería decir ahora. Ah, perdona, puedes, no sé si era una pregunta lo que me estabas haciendo. Sí, bueno, era una pregunta abierta, retórica o invitar a la reflexión, porque hay veces que hay los psicólogos nobles que están empezando y nos preguntan, ¿qué consejo me darías? ¿No? Y eso es algo muy complejo, ¿no? Muy Pero complejo. Es muy difícil dar consejos por esto que te decía, de que la mayor parte de lo que en mi caso me ha ocurrido no es algo que yo haya programado, manejado o decidido. Yo lo que diría es que hay condiciones necesarias, lo cual no quiere decir que sean suficientes, pero son necesarias. ¿Qué es? Trabajar, estudiar, leer, discutir, reflexionar, ser paciente, tenaz, persistente, no desanimarse, volver a la carga, venga y dale. Todo eso para mí es indispensable, pero no es seguro que con todo eso te salgas con la tuya. Puede ser muy bien que a pesar de todo eso no te vaya bien. Yo lo que diría es que si no hay esa seriedad, entonces las probabilidades aún son menores. Eso es lo que yo diría. Ah, curiosidad, tenacidad, trabajo, esfuerzo, bueno, valores de otras épocas. Oye, mira, yo antes, por eso me he levantado a coger, antes de terminar, me permitiría hacer una pequeña publicidad que no es para mí, en el sentido de que muchas de las cosas que he dicho que pueden ver en tal artículo o tal, o sobre eso habría mucho que decir, sobre eso tengo escrito o tal, van a salir publicadas en un libro de la editorial Sada Ediciones que dirige nuestro amigo Miguel. Miguel Valenzuela. Ujú. Y lo hago por ellos, porque son ellos los que tendrán, supongo yo, el gasto, no para ponerme a mí por delante. Es un libro que recoge 15 o 16 artículos o conferencias mías y que puede, para esta gente joven que dices tú que tal, puede serle útil tener esos papeles. Va a salir, creo, en octubre o algo así, las ediciones Sara. El título va a ser ¿Cómo puede uno ser conductista hoy en día? Y el subtítulo es Algunos malentendidos del conductismo. Y lo cito, repito, no para hacerme publicidad de mí, porque yo ya estoy en el formol y ya no, sino para recompensar el esfuerzo que ha hecho esta editora y Miguel para sacar ese libro. Me gustaría pues que no perdiesen ellos dinero y que hubiese gente que lo comprase. Repito, no por mí, de verdad, a mí me es igual, o sea, yo seguiré mi vida igual. Vale, pues sí, de hecho Miguel es compañero, amigo y de aquí pues también invitamos a esa lectura que seguro que es muy útil y provechosa para seguir tratando de continuar ese legado que en algún momento iniciaste
y ojalá podamos vernos en otra situación, sobre todo en un plano social, que pueda haber una enmienda como ya pues se abolieron diferentes, como la esclavitud y demás, que hasta entonces era algo impensable, y que vamos a tener un halo más optimista para poder seguir, ¿no? Vale, lo dejamos. Muchísimas gracias por amabilidad, por tu humildad, ¿no? Porque creo que es algo muy importante que también hemos ido aprendiendo de ti. Y ojalá que estos versos que nos has recitado, como en el teatro, que me han gustado mucho, pues puedan servir para crear ese autoconocimiento y bueno, y continuar. Un placer. Muchas gracias a vosotros y espero en efecto que tengáis una buena tarea de difusión y que la generación nueva tome el relevo de los viejos dinosaurios que ya hemos dado, lo que teníamos que dar. Bueno, yo espero que y te invitamos a otro encuentro porque creo que todavía no, el formol yo lo dejaría todavía ahí a un lado. Ya veremos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues Gracias. un placer y muchísimas gracias a todas las personas que están en el otro lado. Un abrazo. Perfecto.